Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, tanto los que estáis viéndonos desde aquí, desde el Centro Asociado de la UNED en Tudela, como a la mayoría que nos están viendo ya a través de la red, desde distintos sitios. Para mí es un placer tener aquí a Antonio, amigo mío tiempo A, y también a Raquel, a la que ya conocía de referencias por parte de Antonio. Y nos van a hablar de un curso, un microcurso que hemos titulado o han titulado Estado de Bienestar, Salud y Carrera Profesional. La carrera profesional como herramienta para mejorar las prestaciones y servicios en un entorno de crisis. Bien, Antonio es catedrático de nuestra universidad, catedrático de Trabajo Social, en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED. Él es doctor en Sociología y también es doctor en Filosofía. Y en sus líneas de investigación se centran en el análisis de los problemas sociales en poblaciones diversas, las metodologías de intervención social y la interrelación entre nuevas tecnologías y trabajo social. Ha sido investigador visitante en la Escuela de Bienestar Social de Berkeley, en la Universidad de California en Estados Unidos, en la Universidad de Potsdam, Alemania, en Sonora, en el Departamento de Trabajo Social Hermosillo, México, en la Universidad Americana de Managua. Me comentaba ahora que venía de México de nuevo. Es director de una revista titulada, que se llama Comunitaria, una revista internacional de trabajo social y ciencias sociales, y miembro del Consejo de Redacción de varias publicaciones prestigiosas. Tiene también numerosas publicaciones en Springer, en Tecnos, en Espasa, en Alianza Editorial, Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, y en revistas científicas tanto nacionales como internacionales. Ha sido secretario de facultad de nuestra universidad, de la UNED, jefe de gabinete del rector de la UNED. ¿Con quién? Con Jimeno. Ya se me había olvidado. Y en estos momentos es compañero mío, es director del Centro Asociado de la UNED en Segovia. Catedrático desde el año 3, ¿no? 2003. 2009, esos 4 años. Y ha sido contratado, entre otras, por la no sé cómo pronunciarlo. Asociación de Ingeniería Alemana. Asociación de Ingeniería Alemana. No lo voy a decir en alemán porque por ustedes no lo voy a decir en alemán. Ha dirigido 4 tesis doctorales, entre las cuales una es la de Raquel. Raquel, por tanto, también es doctora en Sociología por la UNED, es licenciada en Ciencias Políticas por la Complutense, diplomada en Gestión de Empresas de Servicios Sanitarios por ESADE, de Barcelona, y máster en Recursos Humanos por la Universidad Pontificia de Comilly. Ha completado su formación realizando una treintena de cursos y seminarios. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como responsable en un hospital cercano aquí, en la Fundación Hospital Calahorra, en la empresa Teacebos y en la Fundación Hospital Berín en Orense. Ella es gallega. También durante 2 años ha sido consultora, formadora freelance para diferentes empresas y organismos aquí en Navarra con la AIN, la Asociación de Industria de Navarra. También Foro Europeo, Fundanel, etc. En 2003 comenzó a trabajar en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, primero como jefa de área de planificación y desarrollo en recursos humanos y después como técnico de recursos humanos. De poquito se ha trasladado a vivir aquí, a nuestra comunidad, a Pamplona, y ha publicado algunos artículos en la citada revista Previa, el Observatorio de Recursos Humanos, Relaciones Laborales o la revista de Capital Humano. Es muy interesante su tesis doctoral y es el objeto del curso de hoy. Quiero agradecer al Colegio de Médicos, a Nacho Forcada, presente aquí, en la colaboración, en la difusión y otras colaboraciones que estamos teniendo con ellos, ya unas cuantas y desde hace ya bastante tiempo. Y sobre todo a ellos dos que hayan venido, una de Pamplona y el otro de Madrid. Antonio ha venido en el tren, da el curso y se va en el tren y mañana le toca otra cosa, pero bueno, pues ya es la segunda vez que vienes a Tudela, ¿no? Sí, con el máster y esta, pues agradecérselo y a Raquel, pues darle la bienvenida por primera vez y espero que no sea la última. Mira. Les dejo en sus manos. Estupendo. Pues nada, muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad es que es una satisfacción estar aquí, ¿no?
Es una satisfacción estar aquí. A mí me gusta más moverme por el aula con el micrófono, pero está claro que para que nos puedan ver bien los internautas es necesario que que estemos lo más situado que podamos, y además con esta luz cenital que da desde arriba la imagen de la cámara, pues pueden observar ustedes que todo cae y el pelo también, ¿no? Pero bueno, después de esta cuestión, quiero dar las gracias a Luis, ¿no?, por su sensibilidad, y al Centro de Tudela, pues por ser innovadores, y esta conferencia es una innovación más, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces uno, cuando viene a una conferencia del último libro que ha escrito, de lo que ha estudiado, de su último artículo, pues muchas veces nos quedamos en relatar aquello que ya sabemos, ¿no? Pero a mí me gustaría que esta conferencia esté formulada como 2 pequeñas presentaciones y después un coloquio, sirviera para poner de relieve y sobre la mesa algunas de las preocupaciones fundamentales que tenemos todos, ¿no?, en un tema clave. ¿Cómo surge esa pregunta que nos hacemos en el tema, ¿no? Porque el tema que hay, ustedes saben que es un tema importante, que es el tema de uno de los pilares del estado del bienestar, que es el sistema sanitario. Cómo podemos afrontar lo que implica como espacio de profesionalización, como espacio de inversión, como espacio de uso y consumo por parte del usuario, y también como espacio de gasto. Y muchas veces nosotros en esto nos movemos en esquemas preconcebidos que tienen que ver con, por un lado, la defensa de las posturas ideológicas que cada uno tiene, la defensa, en muchos casos, siendo sinceros, de intereses corporativos que todos tenemos en función de la organización a la que pertenecemos, seamos un sector u otro, y de hecho el sector sanitario no es un sector homogéneo, es un sector en el que se diferencia claramente entre profesionales de la medicina, y entre ellos doctores o doctoras o médicos y enfermeros o enfermeras, y otros profesionales, los psicólogos, los hospitales, etcétera. Hay todo el personal de gestión, está toda la gerencia, están después muchos otros cuerpos profesionales que trabajan allí y que generan un contexto que en todo caso podemos decir que no es homogéneo. Por lo tanto, tenemos muchos intereses contrapuestos, muchas circunstancias que hacen que a veces las discusiones en el margen teórico sobre lo justo o lo injusto en la vida práctica queden oscurecidas por entramados y luchas de intereses de muchos actores en juego. Pensemos en las industrias farmacéuticas o en cualquier operador que quiere gestionar un hospital privado o público, por los intereses de las propias personas, como nos muestra la teoría de la acción racional en el desarrollo de sus competencias, carreras profesionales y monumentos particulares, y también por sus consecuencias sobre la sociedad que la genera y a la que sirve, ¿no? Es un tema complicado. Y entonces, a mí cuando Raquel Pérez, que la conferenciante, que es la que más sabe de esto, ¿no?, me propuso el tema de investigación en los inicios de su doctorado sobre este tema, abrir la caja negra, no ya de la discusión sobre la inversión en sanidad, sino sobre qué ocurre con la carrera profesional, que es un grandísimo debate dentro del sector profesional médico. Pues me pareció un tema muy interesante, y desde entonces, bueno, pues desarrollé una tesis doctoral magnífica. Hay que decir que le han dado el premio del INAP a la mejor tesis doctoral el año pasado, el Ministerio de Hacienda. Parece mentira, ¿no? El Ministerio de Hacienda, que el premio, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, y de Administraciones Públicas, perdón. Y entonces, bueno, pues hay que situarse en la pregunta. La pregunta es una pregunta clave, ¿no? Nosotros no solamente en el sistema sanitario se garantiza la salud de la población, también se desarrollan carreras profesionales. Van íntimamente vinculadas a las trayectorias personales y grupales como el resultado de la atención al ciudadano, y a su vez con las propias expectativas de vida. No basta con que dediquemos más o menos recursos, tenemos que tener un profesional bien organizado, motivado, formado, con capacidad de innovación, y que afronte las demandas que son diferentes y distintas de las poblaciones a las que sirven. Y a su vez, de nada nos serviría todo esto si no tuviéramos unas poblaciones que reconocieran en los términos de Honeck el prestigio, la eficacia y la altísima responsabilidad de sus profesionales sanitarios, y les recompensara, pues como decía Max Weber, no solamente en términos económicos, sino también de estatus y de poder, ¿no? No solo en términos económicos, aunque también en ellos, ¿no? Entonces, claro, es una pregunta, y es una pregunta importante porque es abrir la caja negra de los datos y discutir sobre datos y no sobre discusiones teóricas, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora en mi breve presentación es plantearles a ustedes algunas de las preguntas que nos hicimos al inicio, algunos de los debates importantes, porque después con los datos vamos a observar las consecuencias paradójicas de las normativas que tenemos, ¿no? A veces hemos hecho normativas y leyes inaplicables por sus propias consecuencias económicas. Por ejemplo, si reconocemos sin selección y estratificación a todos los médicos por antigüedad, como a todos los profesores universitarios, los complementos, no podemos mantener complementos diferenciales económicos porque no nos da, porque supondría 1.000 millones de euros año reconocer los niveles de la carrera profesional a toda la población, a todo el personal sanitario en España. Eso sí, de imposible gestión.
Entonces, a veces hacemos normativas dentro de debates que no se apoyan en el estudio empírico de las realidades a las que hacemos frente. Y por lo tanto resultan, como muchas veces pasa, no solo en España, que son de imposible cumplimiento. Entonces generamos un nivel de frustración importante y sobre todo no optimizamos nuestro sistema. El punto de partida, claro, en el estado del bienestar es que la pieza clave, junto con la educación obviamente y los servicios que tienen, pero la pieza clave es la salud. Sin un nivel de salud adecuado no somos libres, no somos ciudadanos, no tenemos ni podemos ejercer nuestras opciones vitales y eso lo que significa es que necesitamos esos apoyos. Entonces yo voy a comenzar mi ponencia presentándoles algunas de las preocupaciones en las que se engloba esto, porque claro, ustedes pueden decir, una investigación de ese tipo, ¿dónde se engloba? Hombre, pues se engloba en el ámbito de lo que llamamos la sociología de las organizaciones, las carreras profesionales, se engloba en el ámbito de estudiar los problemas que ocurren también dentro de un hospital. Si, por ejemplo, el efecto silo, que saben ustedes que es esa situación en la cual se pierde la comunicación entre los grupos dentro de una gran organización, se cierran sobre sí mismos y las personas también no comparten y al final acaba cada uno como dentro de un silo, eso ocurre también en un hospital, ¿no? Nosotros, por ser médicos, por ser profesores, por ser enfermeros, por ser celadores o celadoras o por desarrollar la tarea que desarrollemos, no dejamos de reproducir nuestras organizaciones prácticas, institucionalizaciones y procedimientos que son similares y son objeto de estudio empírico. Y eso es la novedad de esta tesis doctoral, que se ha puesto a estudiar datos que no estaban disponibles en el Ministerio de Sanidad, no estaban en abierto, no los tenían. Claro, la pregunta es cómo, si usted no los tiene, puede desarrollar una normativa razonable sobre estos temas, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Entonces, bueno, el planteamiento que yo les quería proponer, principalmente para ubicarse, ¿no? Sobre todo para el que no sea experto en estos temas o que le interese pero no los ha estudiado. Claro, ¿dentro de dónde se estudia una organización como la sanitaria? Bueno, pues se estudia dentro de este contexto, ¿no?, que tenemos ahí. Yo creo que el contexto es muy importante porque además la necesidad de carrera profesional viene derivada por dos cuestiones. Una, porque todos necesitamos expectativas profesionales, nuevos retos y capacidades. Y dos, porque necesitamos, precisamente porque tenemos recursos escasos y muchas personas dedicadas a algunos temas, necesitamos una distribución de funciones, una jerarquización. En todos los grupos humanos se produce la jerarquización, la, digamos, selección y adiestramiento en función de competencias y en torno a ello una asignación de poder y de recursos económicos. También ocurre en el sector sanitario, ¿no? Entonces nosotros, frente a la imagen tradicional que también ocurría en otros sectores profesionales, ¿no?, como el médico, el maestro, la maestra de principios del siglo, hoy en día estamos en sociedades muy profesionalizadas, con grupos muy heterogéneos, donde un cirujano cardiovascular que opere con un sistema automático robotizado tiene a la vez un ingeniero informático en el hospital, tiene la informática hospitalaria, ya supone en muchos sitios un porcentaje muy elevado de su producto y de lo que tienen que gestionar. Entonces, claro, al final los informáticos son pieza clave en los hospitales también, es también personal sanitario, en el sentido de que están dando soporte a todo lo que usted hace. Es cada vez más heterogéneo y usted tiene que hacer carreras profesionales diferentes y con reconocimientos salariales distintos. Pensemos, por ejemplo, en lo que es, fuera, por ejemplo, para que no tengamos solamente en mente el modelo hospitalario, en lo que es, por ejemplo, una mutua de aseguramiento como FREMAP, como cualquier otro, como Fraternidad, lo que es el sector, el peso que tiene el sector de los profesionales sanitarios dentro de todos los procesos de rehabilitación, otros profesionales que trabajan, las diferentes tablas salariales que se manejan, los diferentes incentivos, las diferentes carreras profesionales. Nos estamos encontrando con un entorno muy complejo, donde ya no es tan sencillo solamente decir yo entro de médico interno residente y soy jefe de mi hospital o de mi sección o de mi unidad al cabo de 25 años. La cuestión es compleja, ¿no? Y después tenemos todas las demandas de la ciudadanía, que son las que ponen en cuestión el status quo, ¿no? Nosotros, nuestras carreras profesionales, todos lo saben aquí en esta sala y en internet, dependen no solo de lo que ganamos o de lo que hacemos, sino también de cómo nos reconocen y cómo nos ven. Y hay profesiones que han alcanzado un reconocimiento tal que ha implicado una subida salarial espectacular. No sé si alguno lo habrán leído más veces que yo, pero la regenta de Clarín habla muy bien de los abogaduchos de su época, ¿no?, frente a otras profesiones como los antiguos catedráticos y otros que eran realmente relevantes. Hoy en día, pues los abogados son una pieza clave de nuestro sistema y han cambiado su lugar social, no digamos ya los inspectores de Hacienda. Entonces,
ahora que estamos haciendo la declaración de la renta, ¿no? Entonces, si ustedes se le paran un momento a pensar, solamente un momento, se dan cuenta cómo hay un proceso evolutivo, distintos reconocimientos y nuevas demandas de la ciudadanía a la profesión sanitaria y a los gestores de las mismas, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los planteamientos básicos? Bueno, yo quería aquí, en primer lugar, reflexionar brevemente sobre el principio básico que tiene que regir nuestras organizaciones públicas. También las privadas, creo yo, pero las públicas está claro. O sea, el principio claro de las sociedades occidentales es que la competencia tiene que tener su lugar y el ejercicio del poder arbitrario se debe reducir. Esto no es una frase solamente para decírsela a un político, al presidente de la comunidad autónoma, a la presidenta de la comunidad autónoma, no, es una frase importante para decírnosla a cada uno de los que tenemos un puesto de responsabilidad y tenemos subordinados a nuestro cargo, o a cada subordinado en relación a las personas que tienen la responsabilidad en su organización. O sea, el punto básico que estructura el estado del bienestar europeo es el consenso de que todos los seres humanos son ciudadanos, todos tienen, por lo tanto, el derecho a ejercer su libertad, y esto implica que el reconocimiento de sus capacidades es básico y, por lo tanto, debe ser el reconocimiento objetivo y no el ejercicio arbitrario de la asignación de recursos o del poder lo que estructure las sociedades. De hecho, en la Revolución Francesa ocurre, se acaba imponiendo la perspectiva de Montesquieu del control de poderes, del control de los mecanismos de reparto y de asignación de riqueza, del incremento progresivo del bienestar de la ciudadanía frente a otros planteamientos revolucionarios caudillistas, en el que cae Napoleón Bonaparte, o en el que han caído muchos otros a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es un proceso en el cual la ciudadanía va unida a tu dignidad y al hecho de que te juzguen por quién eres y tu capacidad, y por tanto al control del ejercicio arbitrario de la asignación de recursos. Este principio es el que va a llevar en el siglo XX al control de la ciencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se gana por los descubrimientos científicos como la bomba nuclear, hay 5 años de inversión sin límite en lo que proponían los departamentos de física de las universidades norteamericanas, hasta que llega un momento que dicen, no podemos más, no tenemos dinero. Con el famoso informe Bush, no de los Bush contemporáneos que conocemos, sino del año 54, lo que se pone de manifiesto es que la política científica es una política estratégica, que hay que definir dónde se va el dinero, que hay un dinero limitado y que por lo tanto demandas de la ciudadanía en función de las prioridades establecidas públicamente se tienen que invertir los recursos. En el ámbito de la sanidad nos ocurre lo mismo. Nosotros no podemos tener, en el ámbito de la educación, una inversión ilimitada porque no somos capaces. Por lo tanto, tenemos que tener una capacidad clara de establecer prioridades y recursos que en muchos casos las puede establecer el propio... Se pueden pretender establecer en posturas que defienden esto, ¿no?, dentro del propio sector de los profesionales sanitarios, pero que en muchos casos vienen demandadas desde fuera por regulaciones externas. Nosotros podemos decidir si podemos hacer trasplantes a todos los habitantes del planeta o no, pero esto no es una cuestión que queda interna en la propia organización, sino que es externa y entra en la cuestión del control de la democracia, ¿no? Como ven ahí, claro, las demandas se amplían porque las características de la vida digna se amplían y el concepto de salud se amplía. Nosotros tenemos en prestaciones sanitarias cuestiones muy diversas. Algunas todavía no están suficientemente representadas, como por ejemplo las dentales, ¿verdad?, las odontológicas, pero hay otras, en algunos casos, por ejemplo el cambio de sexo, que están introducidas como prestaciones del sistema. Nosotros, la definición de qué es una prestación del sistema, la demanda nacional y cómo se evita el ejercicio del poder arbitrario es muy importante. Y digo que esto es muy importante no solamente desde la perspectiva del juicio al diseño público, sino también desde la perspectiva del ejercicio dentro del entorno de la propia profesión. La segunda perspectiva importante es cómo nos organizamos, ¿no? Nosotros nos hemos institucionalizado con grandes pilares, por decirlo así, pero podemos llamarlo de otra forma, que son grandes complejos institucionales que atienden una necesidad básica como la sanidad, la salud o la atención y los servicios sociales mediante colectivos profesionalizados y que genera el ámbito profesional de los funcionarios modernos, genera el ámbito de la carrera profesional. Usted no solamente atiende a pacientes, sino que está desarrollando una carrera profesional y usted exige o se le exige que cumpla un requisito de esa carrera profesional. Hay que tener en cuenta que para combatir el ejercicio del poder arbitrario se establece la noción de ciudadano de funcionario irremovible, por ejemplo, los tribunales de justicia. Y nosotros muchas veces hemos definido el final de nuestra carrera por el principio, obtener la condición de funcionario y a partir de aquí ya está todo tasado.
nos encontramos sociedades ahora ya muy distintas. Usted puede ser funcionario o no desde el principio, pero tiene que tener una carrera profesional y se le puede exigir su desempeño. Hasta el punto que podemos pensar en reducirle el sueldo si usted no cumple. O podemos pensar en incrementárselo. Podemos pensar en reducir las horas o en aumentárselas. Pero el punto de partida de decisión no es ya mi condición fija. Fíjense ustedes que además esto es muy importante porque cuando uno establece como debate que todo viene definido por cuando aprobó, la gente dice, bueno, pues quitemos los funcionarios, que es un gravísimo riesgo que no debemos correr porque la función pública tiene una voluntad de servicio y permite el control del poder arbitrario. Es decir, que el juez que no es removible de su posición, el profesor con su libertad de cátedra, o la profesora, el médico que es funcionario, tiene unas seguridades que le permiten desarrollar su profesión de una manera eficaz. Pero claro, el planteamiento entonces no lo podemos reducir, es que yo soy o no soy, porque la gente dice, bueno, pues quitémoslos. No, el planteamiento es cómo desarrollo mi carrera y cómo puedo yo evaluar lo que hago con un plan de calidad o con el plan que corresponda, como en cualquier otro ámbito de las organizaciones, ¿no? La tercera pregunta que les hago yo aquí son las preguntas que nos llevan directos al tema de la tesis doctoral, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con la percepción subjetiva y con el reconocimiento objetivo. Tenemos que verlo, ¿no? Porque carrera profesional no basta con que nos digan, bueno, pero es que a usted la gente le quiere mucho en Tudela. Está bien que nos quiera mucho, ¿no? Hombre, siempre manteniéndose dentro de un ámbito cordial, ¿no? Pero no tiene... Queremos también un reconocimiento. Vivimos en sociedades consumistas, aspiracionales. El reconocimiento, ¿cómo se mide? En función de la renta, ¿no? De la renta competitiva en relación a terceros, ¿no? Saben ustedes que en muchos lugares, por ejemplo, en muchas empresas, esto lo comenzó esto de la automoción hace muchísimos años, en sociología de las organizaciones, la forma mejor de fidelizar al empleado no era que supiera claramente las reglas de juego. Por ejemplo, colgar en el tablón de anuncios el salario del mismo puesto en otras 17 empresas de automóviles. Y la gente por 1.000 euros más por el menos no se iba a cambiar. Pero quería saberlo, quería saber si estaba en el mercado, quería saber la información adecuada sobre su situación profesional y sobre su cualificación y sobre la capacidad de movilidad, de poderte mover de un lugar a otro, ¿no? Entonces la primera pregunta es una pregunta que tiene que ver un poco con el mecanismo que siempre hay difícil de análisis de los grandes cuerpos funcionariales, ¿no? Los profesores, yo soy profesor, pero también obviamente personal sanitario. Siempre partimos de que hay una ausencia de reconocimiento y por lo tanto que me dejen como estoy. Claro, este es un planteamiento que no sé si es correcto, ¿no? No sé si es correcto. Hay un efecto no querido que lo vamos a ver después de quedarme como estoy, que es que me quedo como estoy pluriempleado. O sea, me quedo como estoy porque no hay una carrera definida, porque no tengo un conjunto de estímulos, porque no me da respecto a mis aspiraciones y entonces lo que hago yo es que al final acabo reduciendo mi capacidad de servicio público o privado, haciendo lo que uno valore más, pero acabo introduciéndome en un entorno distinto, buscando siempre esa situación que viene definida externamente. Quizás si colgáramos las tablas salariales de lo que gana cada catedrático de universidad en todas las universidades, en España, en extranjero, oye, te cambia mucho la mentalidad. ¿No? Ves lo que gana en otros sitios y te cambia mucho la mentalidad y te das cuenta de que el contexto no basta simplemente con esa eterna pregunta sobre la falta de reconocimiento. La segunda pregunta es la parte objetiva. La parte subjetiva es cómo me siento, la parte objetiva es ¿me pueden evaluar? ¿Pueden establecer un sistema claro, un premio significativo? Cualquier reconocimiento significativo es por definición escaso. Es decir, que no podemos darle la máxima calificación a todo el mundo a la vez. Entonces deja de ser un reconocimiento y deja de ser significativo. Nosotros podemos establecer mecanismos de carrera profesional que permitan una diferenciación en función del rendimiento. Fijémonos que el rendimiento y el juicio crítico es lo único que nos libera del poder arbitrario. Si tu posición depende no de tu rendimiento o de tu evaluación, sino de que conozcas a alguien, de que seas amigo de alguien, ya automáticamente de que pertenezcas a tal familia o a tal grupo, no solamente en una institución pública, sino en una privada, en IBM, donde queramos, ¿no? En Telefónica, en cualquier empresa grande, yo que sé, en Ero, en la empresa que queráis de cualquier tipo, si de todo depende tu red relacional y no de tu desempeño, ese es el espacio de la arbitrariedad. Lo que más debe valer es tu experiencia y desempeño. Eso es lo que te da libertad. Lo otro, si tienes la suerte de estar en el grupo de los que son queridos porque tienen amigos, pues perfecto, pero no permite la disminución del ejercicio del poder arbitrario, que por eso precisamente los cuerpos funcionarios han surgido mediante exámenes públicos donde se establece la primacía absoluta del mérito y la capacidad, precisamente para abrir un espacio de libertad.
Hay que darse cuenta de que hoy en día la función pública es el único espacio de libertad real que tenemos tasado si se cumplen ciertamente los mecanismos de selección. Si no se cumplen y se funcionaliza la gente por la cara, pues entonces no. Pero hay que darse cuenta de que precisamente por eso tanto la sanidad como el resto de las grandes instituciones del Estado han permitido una movilidad social ascendente muy importante. Si ustedes analizan, cuando hacemos la tesis doctoral, qué eran los padres o madres de los profesionales sanitarios de los hospitales públicos de España, un porcentaje muy elevado, sus padres y madres no eran médicos. Es un porcentaje elevadísimo, habían estudiado en la universidad pública, y un porcentaje elevadísimo era un mecanismo, una escalera social ascendente de promoción personal y profesional del máximo nivel. Esto ha ocurrido tradicionalmente en el ejército, ha ocurrido tradicionalmente en la función pública universitaria, que en la universidad siempre tenemos el estigma de que hay muchos enchufados, pero es verdad, ha ocurrido también en el ámbito universitario, y en muchos ámbitos, si ustedes analizan, hay un mecanismo de promoción social. En la medida en que esto no hay sistemas de evaluación suficientemente potentes para distinguir entre capacidades y queda el arbitrio de los conocidos, pues ocurren los fenómenos clásicos que también tenemos en las grandes organizaciones privadas o públicas, como son la endogamia, los familismos y todo aquello que se presta después a comportamientos deshonestos, ¿no? Pero piénsenlo, ¿no? ¿Se puede evaluar? Y si se puede evaluar, ¿cómo? Y si se puede evaluar en grupos profesionales muy organizados, como es sin duda el sector sanitario. La tercera, que es lo que estamos hablando, ¿se puede decidir toda la carrera profesional en el punto de acceso? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para su organización que todo esté definido por el punto de acceso? Yo les pongo algunos ejemplos. En muchas universidades, por ejemplo, ahora mismo tenemos guardias de seguridad en la puerta y todo se hace por internet, ¿verdad? Un momento muy pequeño. Y sin embargo tenemos, a lo mejor en la Complutense se tienen 400 bedeles, 500 bedeles. Y tú le dices, bueno, tiene usted que cambiarse esto. No, yo es que aprobé con esto, esta es mi carga de trabajo, esta es mi dirección de mi impuesto y yo me queda bien. No hago nada. O hago esto, porque el resto ha desaparecido, porque de otras cosas has puesto un guardia de seguridad, pues ya no hay problema. Mire usted, el punto de acceso redefine todo. Eso que ha generado dentro del ambiente organizacional, que ha generado dentro de la capacidad de liderazgo de los directivos de las empresas públicas, por ejemplo las universidades, que ha generado dentro de la capacidad de gestión, ¿qué tipo de clima organizacional genera? Piénsenlo. La segunda es, ¿podemos evaluar con datos incompletos? ¿Podemos evaluar con datos incompletos? Y a su vez, ¿la población nos evalúa a nosotros con datos incompletos? Productos de campañas de imagen o de ideologías más o menos razonables, pero ¿los datos dónde están? Este es un tema que, claro, sobre la carrera profesional se habla poco, pero se ha hablado mucho, por ejemplo, en el ámbito al que le guste de las biotecnologías y la opinión pública de las nuevas tecnologías. ¿No? Hay muchos estudios de opinión, muchos estudios de evaluación de tecnologías para producir una alfabetización científico-técnica de la población y que las personas puedan razonablemente saber de qué hablan cuando van a votar a favor o en contra de una clonación terapéutica o del tema que consideren, ¿no? Pero usted está informado, usted tiene datos. ¿Podemos trabajar con datos? ¿Podemos trabajar sin datos? ¿Podemos hacer normativas sin datos? Es un tema muy importante. Lo van a ver al final, pero no me resisto a decírselo ahora, ¿no? Es el siguiente. A mí esto me llama mucho la atención, lo de la opinión de la población. Entonces tenemos un estudio que se acaba de publicar hace nada, una revista buenísima, que era sobre qué pasa con los medicamentos genéricos y la opinión del consumidor, tanto de las propias empresas como de los profesionales que lo recetan, como de la propia población que se acerca a consumirlos, ¿no? Claro, ustedes saben que el principio activo, la molécula es la misma, ¿no? Cualquier persona que esté aquí, que sea en el ámbito sanitario o científico, esto lo tiene claro. El excipiente es lo que varía, ¿no? Bien. Entonces nosotros dijimos, ¿dónde se crea hoy en día opinión? En Internet. Entonces hicimos durante 2 años un estudio de todas las opiniones en Internet de España sobre genéricos. Y lo que nos encontramos fue que se había asumido como propio un marco lingüístico en el cual el medicamento genérico era el medicamento no innovador. Y hasta las propias compañías de aquí en Navarra presentaban los datos de los medicamentos suyos como no innovadores o medicamentos genéricos, los innovadores son los de marca. Dígame usted, un momento, no, partes. Si usted ya asume ese discurso, automáticamente está lanzando un mensaje que el otro introduce y dice, pues no me lo compro, me compro el otro. Tenemos la tasa de consumo de genéricos más baja de la Unión Europea. Con lo que esto implica para nuestro estado de bienestar, solo aumentando 25 puntos el consumo de genéricos se acababan nuestros problemas de gasto farmacéutico. Mire usted,
es que tenemos que ver las cosas con cuidado. ¿Cómo se genera esa opinión pública? ¿Cómo se genera la red? ¿Cómo se interviene? Eso es lo que nosotros hemos estudiado. El artículo lo tienen en la revista Sistema, al que le interese le puedo dar la referencia. Y es muy interesante ver cómo se generan las redes de internautas que opinan sobre medicamentos, cómo se convierten en líderes epistemológicos, los discursos que hay sobre los medicamentos, la cultura del riesgo asociada a la salud, y en torno a eso cómo se genera toda una campaña de imagen perfecta que hace que uno retrase indefinidamente el consumo de medicamentos genéricos, o que lo retrase más que la media de incorporación de un medicamento genérico en la Unión Europea una vez que tiene la licencia correspondiente. Estos temas no son temas solamente de que, bueno, no me lo recomienda el grupo de interés, no, hay todo hay un montón de información y de opinión. Claro, podríamos hacernos lo mismo. ¿Qué opina la población sobre la carrera profesional sanitaria? ¿Qué opina sobre los médicos? ¿Qué opina? ¿Qué experiencia tienen real del trato en los hospitales? Sabemos que hay encuestas de calidad del servicio, ¿no? Necesitamos los datos. Y necesitamos los datos para, en torno a ellos, también aprender a tratar mejor, hacer las cosas como tenemos que hacer, pero garantizar la sostenibilidad de nuestra profesión en los términos en los que yo creo que son ideales, que es en los términos de un estado de bienestar potente, de unos servicios sanitarios potentes y de una situación laboral contractual de los profesionales de la sanidad, como los profesionales universitarios, ligada a la condición de funcionario y por lo tanto irremovible y con sus derechos garantizados. Pero claro, esto no va a permanecer indefinidamente en el tiempo si no nos damos cuenta y no analizamos con metodologías adecuadas estas cuestiones, ¿no? Por eso viene la quinta pregunta, por eso les he puesto el ejemplo de los genéricos. ¿Están claramente definidos los intereses en conflicto y los diferentes actores que participan en la carrera profesional? ¿Cómo se generan? La sexta pregunta la tienen a continuación, que es lo que hablábamos al principio. ¿Se generan problemas organizacionales como en otras organizaciones complejas con personal muy diverso y capacitado? Tenemos el problema, por ejemplo, de los problemas relacionales, la falta de rendimiento, el efecto silo, el problema de las personas que no trabajan y que las oculta la propia organización para permanecer con el status quo que tenemos. ¿Nuestro status quo nos conviene? ¿O deberíamos ir a una condición funcionarial mucho más estricta y potente, con más derechos para el trabajador, pero con sistemas de evaluación poderosos? Donde tuviéramos un sistema eficiente de rendimiento y supiéramos a qué atenernos. Son cuestiones que todas, lo van a ver después en la tesis doctoral de Raquel, son todas cuestiones interesantes, no es fácil responderlas a todas, pero sí que es cierto que nos permiten abrir un poquito la caja negra de lo que es la carrera profesional en cualquier gran organización y más en la sanitaria, ¿no? Porque no es fácil abordarla de manera sectorial, solo en función de mis intereses corporativos, los que sean, solo en función del debate público-privado, funcionario no funcionario, empresa pública, empresa privada, que es un debate sesgado. Necesitamos analizarlo con detalle. Nosotros podemos plantearnos igual la pregunta sobre si realmente la privatización permite ahorros de escala. Habría que verlo. Es una persona que se dice, pero demuéstremelo. Demuéstremelo con datos. No me lo diga, demuéstremelo. Póngame ejemplos exitosos. No póngame ejemplos. Tenemos un ejemplo muy claro para que le gusten los datos. Y es todo el sistema de legalización de pensiones en Chile, que solo no afectó a la policía y al ejército. El resto, todos privatizaron sus fondos de pensiones y todo lo que ha supuesto la pérdida de las pensiones en relación a la caída de la bolsa y de los activos en los que se invierten. Y el interés enorme de los grandes gestores de activos por gestionar esos enormes activos que además llevan sus correspondientes salarios y comisiones. Nosotros vivimos en entornos complejos. Nuestra propia profesión, ustedes imagínense en el hospital aquí de Tudela, ¿cuál es el presupuesto más importante aparte de nóminas? De informática, material, seguramente se quedan productos farmacéuticos, ¿no? Menciono productos farmacéuticos, piénselo, cómo se gestiona, qué características, cómo se hace. No, ahí tiene enormes. Y ahí es donde yo creo que está muchas veces el agujero negro de nuestro estado del bienestar, en la falta de datos, la falta de control sobre lo mismo, por lo tanto, la aplicación de recortes solo en el único dato real que se conoce, que es la masa salarial. Entonces, la masa salarial ahí nos reduce, ¿no? Pero todo lo demás está en los datos. Están los datos. Están los datos de cuántas líneas de teléfono, de cómo se gasta, de cómo se opera. En el sentido no de operación quirúrgica, sino de cómo se opera con los recursos tecnológicos, con los recursos económicos del centro. Hay un plan definido, están los puestos claramente concebidos. Si van aquí a las tres últimas, porque tampoco quiero yo parto el tiempo,
Hay una pregunta muy importante, que es los niveles de reconocimiento, ¿no? Los niveles de reconocimiento. Fíjense ustedes que además en las organizaciones funcionariales, sin embargo, hemos tendido a lo contrario. En la educación muchas veces se ha hablado esto del cuerpo único, ¿verdad? Ni catedráticos, titulares. Yo antiguamente, mira aquí me pasa como a Luis, que ya tenemos nuestros añitos, ¿verdad? Sí. A él los lleva mejor. Aquí en Tudela se come mejor, más espárragos, está la gente de deportes, está, en fin, hay bien cuidado, un hombre querido, ¿no? Pero con dos niñas que le adoran, pero la verdad es que yo si me lo paro un momento a pensar, nos damos cuenta de lo que significa. Cuando yo era jovencito, mi primer trabajo fue catedrático de instituto, después desaparecieron y ya éramos todos profesores agregados. Y eso en la universidad no ha ocurrido, las funciones son prácticamente muy parecidas entre catedráticos y titulares, pero sigue habiendo dos cuerpos diferenciados, ¿no? La tendencia a generar un cuerpo y hacer todo lo mismo viene definida por tener todos la misma condición, pero no tiene una relación directa con la eficacia en el desempeño de la tarea. La eficacia en el desempeño de la tarea establece, frente a la arbitrariedad que implica el todos igual, implica una desagregación por competencia probada. Entonces, las carreras profesionales tienden a lo contrario, aunque tengamos equipos de trabajo y trabajemos todos sin corbata en un entorno, pues yo que sé, una factoría en Landave, donde sea aquí en Navarra, en Tudela, te puedes encontrar perfectamente con que después hay una diferenciación salarial, jerárquica, de competencias, lo cual no implica un trato disuasorio, distante o, digamos, casi cortesano en las relaciones humanas. Tiene que haber equipos de trabajo, pero tiene que haber definición de funciones claras y tiene que haber especialización. Tiene que haber graduación, lo cual implica reconocimientos progresivos que implican un salto de calidad. Si usted tiene una carrera profesional exitosa, al cabo de 20 años tiene que tener una diferencia sustantiva, no cuantitativa, cualitativa, con la persona que no la ha tenido en su propia organización. Eso tiene que significar algo, no puede significar solamente 50 euros más al mes o que desde fuera no le reconozcan o le piensen que es lo mismo, no puede ocurrir, porque entonces lo que vamos es a una incapacidad de gestionar nuestra propia, la de cada uno, competencia. No digo competitividad, la propia realización profesional de cada uno. Que en ese entorno lo que se tiene es al mínimo común denominador. Al escaparse cada uno de las tareas, pues porque no hay mecanismos de diferenciación. Eso está muy claro en sociología de las organizaciones. Por lo tanto, lo que se trata aquí es de ir a abordar el problema sin ideas preconcebidas, simplemente viendo cómo una gran organización podemos afrontar esto, ¿no? ¿Cómo podemos afrontarlo? La octava pregunta, que yo creo que es una pregunta interesante también para ustedes, es: ¿los intereses del colectivo tienen correlación directa con el bienestar de los usuarios? A mí me pasa, porque no sé si lo han contado alguna vez Luis, pero hay un chiste muy famoso sobre los de la UNED, ¿no? Que dicen que se murió un catedrático como yo de la Facultad de Derecho de la UNED y fue a las puertas del cielo, ¿no? Y entonces había unos cuantos, ¿no? Entonces había delante 5 más, unos que eran médicos de Tudela, otros que eran profesionales, ingenieros en las plantas automotrices en el norte de Navarra, otros que eran pescadores y tal. Entonces San Pedro decía, pues tú aquí, tú allá, pues muy bien, venga, vete para allá, sitio en el cielo y tal, toda esa zona. Y cuando yo el profesor de la UNED le dijo, ¿tú qué eres? No, yo soy catedrático de la UNED. Y dice, pues no sé si te va a gustar esto. No sé si te va a gustar esto porque el tema está muy difícil aquí. Claro, no es verdad, nos matamos a trabajar. Nos matamos a trabajar. Pero es cierto que los intereses del colectivo a veces no tienen nada que ver con los usuarios. Entonces, claro, mire usted, es que no puede ser. Nosotros tenemos que atender a nuestros estudiantes nuestra función primera, también investigar, por supuesto, investigar más. Yo soy catedrático y investigo, es obvio. Pero se tiene que hacerlo. En el sector sanitario no ocurre lo mismo. Yo no puedo hacer peticiones desconsideradas sobre mi sueldo sin relación al usuario, a la sociedad que me paga y a la que sirvo. No podemos entrar en una dinámica muy narcisista en la que hemos estado mucho tiempo, en la que nuestros representantes lo que hacían era discutir por condiciones cada vez mejores en un entorno cada vez más alejado de nosotros mismos. Por eso cuando al final dicen, venga, los funcionarios, vamos a bajar el sueldo, la gente, lamento decírselo, pero incluso algunos de mis amigos aplauden. No puede ser. Si tú sabes que yo trabajo en esto y soy funcionario, pero claro, hay un estereotipo colectivo que es injusto, por supuesto, pero claro, no puede haber una definición de mi interés y de mis prebendas, o de mis beneficios, o de mi reconocimiento. Prebendas está mal utilizado aquí, en el caso de los profesores de la UNED y de los médicos, de los profesores sanitarios, no digo ya en otros como los políticos, que ahí sí podemos hablar de prebendas, tiene que tener una correlación directa con el bienestar de los usuarios. Cuando te alejas completamente, ¿de qué se habla? Por los términos habituales: casta política, casta funcionarial, casta sanitaria, la casta de los profesores, la casta de los jueces. Cuando ya hay un sistema en el cual tú te redefines
sin tener en cuenta tu entorno. Esto no puede ocurrir. Hay que rendir cuentas. Pero rendir cuentas favorece el ejercicio de la democracia y favorece el ejercicio de la competencia. Impide la arbitrariedad. Porque en un sistema en el que tú no rindes cuentas, dependes exclusivamente del poder arbitrario que se ejerce contigo, aunque tú lo ejerzas. Si tú lo ejerces, pues te puede ir mejor, claro, te lo quedas. Como algunos se lo han quedado en algún momento de nuestra historia reciente, ¿no? Pero la realidad es que lo único que nos libera, lo único que nos da libertad, es la competencia en el ejercicio del puesto y en criterios ordenados y adecuados que te permitan medir lo que tú haces independientemente del ejercicio del poder arbitrario, del favoritismo, del amigo, de quererme colar aunque no me corresponda. Claro, el problema es que si nadie ejerce un sistema justo de evaluación, todos nos queremos colar. Y aquí en el fondo todo el mundo piensa que si te cuelas mejor. Pero lo lógico sería tender en sistemas al máximo nivel de libertad y por lo tanto de responsabilidad y por lo tanto de competencia posible y al menor nivel posible de arbitrariedad. Por eso les pongo la novena pregunta, que esa me encanta. ¿Quién evalúa al evaluador, verdad? Claro, vamos a establecer un sistema de carrera sanitaria, sí, pero ¿cómo? ¿Quién evalúa esto? ¿Cómo usted lo aplica? ¿Dónde están los modelos? No me lo cuente ni si lo invente pasado mañana. Vas a ser un estudio empírico. Realmente es un tema fantástico, ¿verdad? A mí me parece que es un tema realmente interesante para estudiarlo. No está muy estudiado en sociología de las organizaciones, el sector médico, el sector sanitario es un sector estudiado, pero más desde otras perspectivas y no desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo afrontar? Ya para acabar, ¿no? Dentro de mi tiempo, me quedan 7 minutos para acabar, ¿no? ¿Cuáles serían? Si ustedes me preguntan, vale, esto es lo que tenemos que hacer, pero ahora, ¿cuál es el futuro de la carrera profesional? De la suya y de la mía. Yo como docente universitario, los que me escuchen y sean profesionales sanitarios como profesionales sanitarios. ¿Cuál es el horizonte? Bueno, yo les voy a poner aquí algunas características que son las tendencias en las que estamos inmersas, ¿no? Lo primero es la subcontratación. Es una estrategia súper utilizada, muy utilizada, máximamente utilizada en todas las grandes organizaciones y en las nuestras también. Y esto tiende a ser más presente, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el profesional se convierte en un supervisor de aquello que ha sido subcontratado. ¿Cuántas veces ya uno subcontrata la contrata de limpieza, subcontrata el tratamiento informático del centro, subcontrata y vigila la prestación médica? ¿Cuánto personal sanitario a lo mejor no corresponde directamente al propio hospital, sino que es de una contrata o viene a través de otra organización, ¿no? Ahí nos podemos encontrar dos preguntas que les pongo al final, que bueno, son preguntas importantes, ¿no? Si es un progreso, no hemos dicho de empleo, es un retroceso. Las condiciones ya las hemos explicado antes y la gestión de prestaciones. La segunda es, claro, la segunda característica es que esta externalización de la intervención social a lo que lleva es a esta tendencia rápidamente a sacar de la contabilidad pública todo lo posible y por tanto privatizarla independientemente del resultado final, porque claro, nosotros no somos personas ingenuas. Ahora estamos retrasando a constructoras que construyeron autopistas privadas porque no ha funcionado. No tiene por qué funcionar lo privado o lo público. Es que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Habrá que analizarlo correctamente. Esas previsiones de incrementos de beneficio de 30% solo se sostienen cuando tú quieres comprarle a alguien algo y justificar que lo has vendido. Pero no tiene por qué. O sea, nadie ha dicho que todo vaya a crecer un 30% su beneficio o que vaya a bajar. Entonces aquí tenemos, por un lado, un ámbito de privatizaciones, un ámbito de externalización y por el otro lado, nuevas oportunidades de carrera profesional y una redefinición de la carrera profesional. Yo creo que esto es importante tenerlo claro. Cualquiera que se vaya al sistema sanitario británico, que ustedes conocen mejor que yo, lo ven allí claro. Tú vas con una empresa que te contrata, que te asegura que vas rotando de una ciudad a otra, el cambio de odontología. Muchísimos españoles están yendo en esta situación, van claramente con un contexto profesional, ¿no? ¿Cuáles serían las características de la carrera profesional sostenible en el tiempo? Pues ahí las tienen, ¿no? Está claro. Tiene que tener capacitación a lo largo de la vida, tiene que haber comunicación, tiene que haber reciclaje y tiene que haber un sistema donde usted es libre porque le evalúan conforme a su rendimiento y no conforme a sus conocidos. Yo creo que esto es importante, ¿no? Que es importante el tenerlo visto de esta forma, ¿no? Y por eso los cambios, además, hay que tener en cuenta que se van a producir en sociedades que cambian y sus demandas cambian. Cada vez cambian más. Y ahí las tienen algunas, ¿no? Entonces, todas estas características que vemos aquí hacen que la presión sobre las carreras profesionales tradicionales aumente.
Y que hay una especie de, si no se explican bien y no se dan los datos, algo que es eficiente y operativo se convierte en insostenible por su propia mala imagen pública y además por los intereses que están detrás de cualquier movimiento privatizador o nacionalizador, porque tanto para privatizar como para nacionalizar hay grupos interesados, como es obvio, en el control de los recursos. No vivimos en un mundo, como decía Maquiavelo, donde se discute solamente sobre lo bueno o lo malo, sino que son comportamientos que pueden ser caracterizados. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las ideas nuestras para afrontar estos profesionales? Bueno, la evaluación establecida, con criterios objetivos y permanentes, la opinión pública del consumo sanitario. Yo creo que es muy importante hacer buenas investigaciones en la red de la opinión que se tienen y de presentar realmente las potencias y las potencialidades de la carrera sanitaria y la capacitación a lo largo de la vida. Y bueno, brevemente para acabar, pues ya les pongo aquí algunas de las características que tienen uno, ¿no? La ciencia sanitaria, la profesión sanitaria obviamente es una ciencia y es una profesión. Uno estudia pero también opera. Uno estudia pero también diagnostica. Tiene que evaluar los datos, tiene que haber metodologías adaptadas al usuario, tiene que haber decisiones sostenibles y tiene uno que aplicar los enfoques interdisciplinares. Pero todo esto, tanto en su sector, el profesional sanitario que hemos investigado estos últimos años y uno de los cuyos resultados es la tesis doctoral de Raquel Pérez, que es magnífica, ¿no? Cuanto en otros, como el propio de los docentes, ya que tenemos a Luis, que es experto en la gestión de la calidad universitaria, como en el ámbito de otras organizaciones muy complejas y grandes, como es el ejército, las Fuerzas Armadas, como la policía, o los servicios sociales, los trabajadores sociales, etc. Entonces tenemos que darnos cuenta de que es necesario reducir los niveles de arbitrariedad y aumentar el espacio de la libertad. Y eso solo se puede hacer si tenemos los datos y establecemos un mecanismo de evaluación que permita que cada uno tenga aquello que realmente consigue con su esfuerzo y aporta con ello a la sociedad más bienestar. Muchas gracias.